Hola a todos. A continuación paso a explicar el estudio titulado Dificultades de estudiantes de sexto de educación primaria para reconocer clases de polígonos atendiendo al número de lados. Este estudio ha sido llevado a cabo por Antonio Saurín, Ángela Buffon y por mí, Melania Bernabeu, los tres procedentes del Departamento de Innovación y Formación Didáctica de la Universidad de Alicante. El aprendizaje de la geometría, en concreto en educación primaria, constituye un componente esencial para el desarrollo del pensamiento matemático y espacial. Sin embargo, investigaciones previas destacan que hay estudiantes que presentan ciertas dificultades para reconocer ciertas figuras geométricas, pues razonan en base a atributos que proceden de la apariencia que estas figuras tienen, que son los factores perceptivos. Y este reconocimiento no se apoya en las características que definen los conceptos geométricos, que son los factores conceptuales. Por ejemplo, un estudiante ante estas determinadas figuras no tendría dificultad en reconocer los triángulos prototípicos, que son los que aparecen en la segunda, o el primero, que es un ejemplo de triángulo como un ejemplo de triángulo, al parecerse mucho, al tener características visuales de lo que son los ejemplos prototípicos. Sin embargo, los tres ejemplos de la derecha pasarían a no considerarse triángulos, aunque cumplan los atributos del concepto de triángulo, ya que no presentan esas características visuales que suelen presentar las figuras prototípicas, ¿no? Las figuras que cuando yo me voy a cualquier recurso y busco triángulo me suelen aparecer, que es el triángulo equilátero o isósceles, en una posición determinada. Estudiar cómo los estudiantes coordinan estos factores, lo perceptual y lo conceptual, puede permitir comprender qué dificultades tienen estos estudiantes cuando reconocen determinadas figuras geométricas. En particular, en este estudio nos queremos centrar en ver cómo estudiantes reconocen ejemplos y no ejemplos de polígonos, y polígonos atendiendo al número de lados, utilizando el concepto propio de polígono. En la imagen que muestro abajo vemos que los ejemplos de polígono pueden estar prototípicos y no prototípicos. Los prototípicos, como he dicho anteriormente, son los que suelen aparecer en cualquier recurso, son los que estamos más habituados a ver en cualquier contexto. Sin embargo, los no prototípicos, aunque cumplen las condiciones mínimas para considerarse un ejemplo de esta clase, suelen presentar formas diferentes, con cavidades o suelen estar en diferentes posiciones, es decir, no son los que solemos encontrarnos en cualquier recurso. Para poder considerar un ejemplo de un polígono necesitamos saber lo que no es decir, lo que no es un ejemplo de polígono, como puede ser una figura con lados curvos, abierta, con lados cruzados o que combinen varias condiciones de estas. Por ello, el objetivo de este estudio es explorar cómo los estudiantes de educación primaria, en concreto en sexto de primaria, reconocen ejemplos y no ejemplos de polígonos y clases de polígonos atendiendo al número de lados, y también ver qué dificultades se evidencian en cuanto a este reconocimiento. Este estudio se llevó a cabo con 185 participantes de sexto de educación primaria y el instrumento de recogida de datos fue el que muestro en pantalla. Es una tarea compuesta por 33 figuras geométricas con diferentes características. Mostramos diferentes triángulos, cuadriláteros, pentágonos, hexágonos, heptágonos y figuras que no pertenecen a la categoría de polígono, como pueden ser figuras abiertas que se parecen a un triángulo pero no llegan a ser triángulo porque no cumplen la condición de polígono, o figuras que se asemejan a un rectángulo pero no es un rectángulo porque tiene un lado curvo, o por ejemplo los rayitos del sol, que no son triángulos puesto que tienen un lado curvo. La condición que le dimos a los estudiantes es que pintaran de verde los triángulos, de azul los cuadriláteros, de rojo los pentágonos y de naranja los hexágonos. Y de gris lo que no fuera ninguna de las clases mencionadas anteriormente. Para el análisis de este instrumento de recogida de datos, lo que hicimos fue identificar qué figuras presentaban una mayor dificultad para ser reconocidas. Por lo que, para cada figura consideramos dos posibles valores. 0, si el color no pertenecía a la clase que estaban pintando. Por ejemplo, si me pintaban un triángulo de azul que pertenecía a los cuadriláteros, se codificaba con un 0. Y 1, si el color era correcto, es decir, si me pintaban un triángulo de verde, que era la respuesta correcta. También tuvimos en cuenta de qué color pintaban las respuestas incorrectas,
para identificar las causas de estos errores cometidos a la hora de ellos haberlas reconocido como parte de esa clase. En cuanto a los resultados, podemos ver que la mayoría de los estudiantes, entre un 70 y un 99%, prácticamente casi todos, según la figura, reconocían adecuadamente los ejemplos prototípicos. Como podemos ver, en la parte de la espalda del dragón vemos 3 ejemplos de triángulos prototípicos y los pintaban de verde correctamente, o la cabeza del dragón, que es un cuadrado, o los pies del dragón, que son rectángulos. Sí que los pintaban correspondiente a lo que correspondía. Sin embargo, nos podemos fijar que, aunque esté el pentágono prototípico pintado de rojo, el pentágono de al lado, que es cóncavo y no es prototípico, no lo pinta de esa categoría. Por lo tanto, no lo considera un pentágono, sino que lo considera como otra figura que no pertenece ni a los triángulos, ni a los pentágonos, ni a los hexágonos, ni a los cuadriláteros, a ninguna de las figuras mencionadas anteriores. Lo mismo que con la manita del dragón, que es un hexágono, sí que lo pinta de naranja, pero otros hexágonos cóncavos no los pinta de gris. Además, se observan dificultades cuando los ejemplos no son parecidos a los prototípicos. En concreto, no reconocen adecuadamente figuras cóncavas. Entre un 53 y un 72%, según la figura, no llegan a reconocer estas figuras como pertenecientes a la clase a la que pertenecen. Es decir, si tengo un cuadrilátero cóncavo, no lo reconocen como cuadrilátero, no lo pintan de azul, sino que lo confunden con otra clase, como puede ser los triángulos. Por ejemplo, en el primer ejemplo podemos ver que pintan el cuadrilátero cóncavo como un triángulo, lo pintan de verde, posiblemente al no haber contado el vértice de la concavidad. O, por ejemplo, no pintarlo ni como un cuadrilátero ni como un triángulo, directamente como gris, que significa como que no pertenece al ejemplo de polígono. Además, se observan dificultades cuando los ejemplos, cuando son determinados polígonos, determinados no ejemplos de triángulo. En torno a un 96% de los estudiantes cuando su representación es similar a los ejemplos prototípicos. Como podemos ver en el caso de la primera figura que aparece en la espalda del dragón, o los triángulos que aparecen, los no triángulos, perdón, que aparecen en el sol. Puesto al que tener un lado curvo, no son triángulos. Podemos ver en este caso que en las 4 figuras las pinta como pertenecientes a las clases de los triángulos, cuando estas, aunque se asemejen a la figura prototípica de un triángulo, no son, puesto que una está abierta y las otras 3 tienen un lado curvo. Como conclusión es decir que los resultados indican que muchos estudiantes todavía interpretan que el concepto de polígono y sus clases lleva cierto peso de la perspectiva puramente perceptiva, es decir, se fijan más en los atributos perceptuales que en los que son propios del concepto. Se basan en lo que la figura les sugiere, sin analizar estas partes, sin analizar los atributos que la definen matemáticamente, y no consideran, por lo tanto, el concepto de polígono en toda su extensión, que tiene que considerarse todos los atributos que componen este concepto. Esto indica que al final de educación primaria, es decir, en sexto de primaria, todavía hay muchos estudiantes que no presentan una adecuada comprensión del concepto de polígono ni tampoco de las clases de polígonos, puesto que ya hemos visto que pintaban figuras que no eran triángulos como pertenecientes a las clases de triángulos. Desde una perspectiva didáctica podemos decir que comprender qué es un polígono va más allá del propio reconocimiento visual, sino que requiere un análisis profundo de sus atributos y poder razonar sobre esos atributos. Como implicaciones podemos ver que esto subraya la importancia de, en clase, diseñar instrucciones que incluyan tanto ejemplos como no ejemplos de lo que queremos abordar, por ejemplo, el concepto de polígono, y añadir dentro de estos ejemplos y no ejemplos prototípicos y no prototípicos para poder llevar una instrucción de calidad. Y muchas gracias por vuestra atención y nos mantenemos atentos de cualquier duda o consulta que podáis tener acerca de esta investigación.